Salmo 99. El Dios Santo, presente y revelado. Este salmo, sin título en el texto hebreo, es una triple proclamación de la santidad de Dios, como la haría más tarde Isaías 6:3. Aquí, después del despreocupado deleite del Salmo 98, recordamos cuán exaltado y santo es, y cuán profunda es la reverencia que le debemos. Derek Kidner. La santa presencia de Dios. 1. Dios está presente en su santuario. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová reina. Por tercera vez, un salmo comienza con esta frase. Ver también Salmo 93, 1 y 97, 1. El Salmo 99 habla de la presencia de Dios. Él está sentado sobre los querubines, pero en su presencia Él reina. Dios no está simplemente ahí, Él es un rey reinante. Temblarán los pueblos. En presencia de un Dios soberano, es apropiado temblar. Incluso la tierra puede conmoverse en su presencia, mucho más aún los pueblos. Y los santos tiemblan de devota emoción, y los pecadores tiemblan de terror cuando el gobierno de Jehová se percibe y se siente plenamente. Spurgeon. 2. Los hombres del mundo ridiculizaron a los cuáqueros por temblar cuando estaban bajo el poder del Espíritu Santo. Si hubieran podido discernir la majestad del Eterno, también habrían temblado. Spurgeon. C. Él está sentado entre los querubines. Dios está en su trono en su santuario. Es difícil decir si el salmista tenía en mente el santuario celestial de Dios o la representación terrenal del mismo. El tabernáculo o templo, ambos son verdaderos y cualquiera encaja. Y su trono viviente de querubines, no los cupidos desarmados del arte religioso, sino los seres poderosos cuyas formas resumían para Ezequiel todo el reino de las criaturas terrestres. Este trono viviente es un carruaje volador, ardiente de juicio y salvación. Kidner. 2:2-3. Dios está presente en Sión. Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Jehová en Sión es grande, Dios está presente en los cielos y en toda la tierra, pero tiene especial consideración por Sión, la ciudad de Jerusalén. En esa ciudad asentada en las colinas, Él es exaltado sobre todos los pueblos. Y Jehová en Sión es grande. En el texto hebreo las palabras se encuentran en este orden. Jehová en Sión es grande. Paul. Y exaltado sobre todos los pueblos. Dios correctamente recibe alabanza por su grandeza y porque Él es santo. Y Él es santo. La santidad, en su raíz, tiene la idea de separación. Describe a alguien, o algo, que es puesto aparte de otras personas o cosas. Un objeto puede ser santo si se aparta para un servicio sagrado. Una persona es santa si está apartada para la voluntad y el propósito de Dios. 2. Santo es una palabra para enfatizar la distancia entre Dios y el hombre, no solo moralmente, como entre lo puro y lo contaminado, sino en el ámbito del ser, entre lo eterno y lo creado. Kidner. 3. Dios mismo es apartado en muchos sentidos. Él es aparte de la creación, en el sentido de que el Señor Dios no es una criatura y existe fuera de toda la creación. Si toda la creación se disolviera, el Señor Dios permanecería. Él es aparte de la humanidad, en el sentido de que su naturaleza o esencia es divina, no humana. Dios no es un superhombre ni el hombre supremo. Dios no es simplemente más inteligente que cualquier hombre, más fuerte que cualquier hombre, más antiguo que cualquier hombre o mejor que cualquier hombre. No se puede medir a Dios en la tabla del hombre en absoluto. Él es divino y nosotros somos humanos. 4. La santidad de Dios es parte de todo lo que Él es y hace. El poder de Dios es un poder santo. El amor de Dios es un amor santo. La sabiduría de Dios es una sabiduría santa. La santidad no es un aspecto de la personalidad de Dios, es la esencia de todo su ser. Si bien la palabra en sí significa simplemente separación, y fue usada con referencia a otros dioses por otros pueblos, adquirió un nuevo significado en esta revelación divina. Dios fue revelado como separado de todo lo injusto, falso y malo, en su carácter, y,
Por lo tanto, en todos sus tratos con los hombres, ya sea en la promulgación de la ley o en las actividades de gobierno. Morgan. B. Él es santo. Como esto no solo concluye este versículo, sino también el quinto, y en efecto el noveno, parece ser una especie de coro que era cantado de una manera muy solemne al final de cada una de estas partes. Su santidad, la inmaculada pureza de su naturaleza, era la razón por la que debía ser exaltado, alabado y adorado. Clarke. B. La santa fuerza de Dios. 1.4. La fuerte justicia de Dios. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Y la gloria del Rey ama el juicio. La gran fuerza y soberanía de Dios podrían, en teoría, usarse para el mal. Sin embargo, Yahvé el Rey ama el juicio y ha confirmado la rectitud. Y no es un gobernante arbitrario. Su reinado es para el fomento de la justicia. Maclaren. 2. Dios no abusó de su poder real para la tiranía, sino que lo unió a su justicia y rectitud. El regimiento sin justicia no es más que robo con autoridad. B. Tú has hecho juicio y justicia. Con Dios, la justicia y la rectitud no son meros eslóganes o promesas. Él ha confirmado la rectitud entre su pueblo y en el mundo, y seguirá haciéndolo. Y la mayoría de los reinos tienen algún tipo de establecimiento y, en general, no es equitativo. Aquí tenemos un establecimiento que es la equidad en sí misma. El Señor nuestro Dios destruye todo sistema de injusticia, y solo lo recto se mantiene firme. Spurgeon. 2. Ese arte real que se deleita en la astucia, el favoritismo y la fuerza bruta es tan opuesto a la realeza divina como la oscuridad a la luz. El palacio de Jehová no es una fortaleza de ladrones ni un castillo de déspotas, construido sobre mazmorras, con piedras talladas por esclavos y cementadas con la sangre de siervos trabajadores. Spurgeon. 2.5. La respuesta apropiada a su santa fuerza. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios. Entender el poder, la santidad y la bondad de Dios debería llevarnos a exaltarlo y a postrarnos ante Él con humildad. B. Y postraos ante el estrado de sus pies. La mayoría de los comentaristas consideran esto como el arca del pacto, conectada a su entendimiento sobre los querubines en el versículo 1. El arca del pacto es llamada estrado de sus pies, 1 Crónicas 28.2, pero también lo es Jerusalén, Lamentaciones 2.1, y la tierra en su conjunto, Isaías 66.1, Mateo 5.35, Hechos 7.49. Y el objeto de la exaltación y adoración ante el estrado de sus pies es someterse a su soberanía y responder adecuadamente a su santa presencia. Benchmeren. C. Él es santo. La declaración del versículo 3 se repite para enfatizar. Dios es santo en todo lo que es y en todo lo que hace. Y la Biblia llama a Dios santo más que cualquier otra cosa, más que soberano, más que justo, más que misericordioso o amoroso. De hecho, santo es el único epíteto de Dios que se repite 3 veces para dar énfasis. Así, santo, 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 Isa. 6.3, Up 4.8. Boyce. 2. La santidad es la armonía de todas las virtudes. El Señor no tiene solo un atributo glorioso, ni tiene en exceso, sino que todas las glorias están en Él como un todo. Esta es la corona de su honor y el honor de su corona. Su poder no es su joya más selecta ni su soberanía, sino su santidad. Spurgeon. C. La santa revelación de Dios. 1.6-7. Dios revelado a sus sacerdotes. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. A Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. El salmista enumera 3 sacerdotes notables en la historia de Israel: Moisés, Aarón y Samuel. Estos fueron hombres que oraban, invocaban a Jehová, y Dios se reveló a ellos. Él les respondía. Y, para animar a los fieles en la adoración a Dios,
Se citan como evidencia los ejemplos de Moisés, Aarón y Samuel, hombres con enfermedades similares a las nuestras, cuyas oraciones fueron escuchadas, oraciones tanto por ellos mismos como por los demás. Orn. 2. Moisés ejerció funciones sacerdotales, como rociar la sangre del pacto, Éxodo 24, 1, 18, y en lo ceremonial relacionado con la consagración de Aarón y sus hijos, Levítico 8, 1, 36, así como en la primera celebración de adoración en el tabernáculo, Éxodo 40, 18-33. McLaren. 3. Sacerdotes. El sustantivo es una forma participial del verbo, servir, y aquí se usa libremente para siervos o intercesores. Moisés, Aarón y Samuel intercedieron por Israel. Benchmeren. 4. Entre los que invocaron su nombre. Evidentemente los que invocan el nombre de Dios componen una clase separada. Es un gran honor ser incluidos entre los que invocan su nombre. Si no puedes encontrar tu lugar en ninguna otra clase, tal vez sea aquí. Meller. B. En columna de nube hablaba con ellos. La columna de nube era la representación física de la presencia de Dios con Israel en el desierto. Dios le hablaba a Moisés desde esa columna de nube, Éxodo 33, 9. Se guardaban sus testimonios, el salmista señala la obediencia general de Moisés, Aarón y Samuel. 2, 8-9, Dios revelado en perdón y santidad. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Les fuiste un Dios perdonador. Dios respondía a estos hombres, y otros, que lo buscaban. Se les reveló como un Dios perdonador. Es significativo que incluso estos hombres de los que se decía que guardaban sus mandamientos, versículo 7, necesitan esta revelación del Dios perdonador. B. Y retribuidor de sus obras. No está claro si los que se mencionan aquí son los sacerdotes mencionados en el versículo 6, Moisés, Aarón y Samuel, o si se refiere al pueblo por el que oraron, Israel en su conjunto. La mayoría de los comentaristas consideran que sus obras se refiere a los hechos de Israel, pero también es cierto que Moisés, Aarón y Samuel fueron disciplinados por Dios de alguna manera. Y Dios los perdonó, pero mostró su disgusto por sus fechorías. Los reprendió, pero no los consumió. Esto está ampliamente probado en la historia de este pueblo. Clarke. 2. A lo largo de toda la historia de su pueblo, Él ha sido fiel, tanto en el perdón como en la venganza, y eso porque es santo. Ahí está el motivo de la adoración. Ahí también está el motivo del temblor. Morgan. Se exaltad a Jehová nuestro Dios. Una vez más el lector se ve obligado a exaltar a Dios, a postrarse ante Él y reconocer su santidad. D. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Por tercera vez enfática, se proclama la santidad de Dios. Más tarde, en visiones celestiales, el profeta Isaías 6:3, y el apóstol Juan, Apocalipsis 4:8, escucharían esta triple declaración de santidad combinada en una sola oración. Y esta es la razón suprema de la confianza en Él y, por tanto, la inspiración suprema de la adoración.